las respuestas correctas con el material que no había llegado a leer. En ese sentido, nosotros no damos por terminado un proceso de aprendizaje nunca. O sea, la fecha no tiene fecha de vencimiento. En nuestro caso, por ejemplo, si alguno de ustedes se atrasa demasiado y a lo último no puede hacer la evaluación, no es que se le va a dar un periodo de 3 meses y si no caducó el aprendizaje. Cuando ustedes cumplan ese requisito de contestar el cuestionario más los trabajos prácticos que damos acá, van a tener el certificado. Entonces, como nosotros nos juntamos y es muy útil que vayan surgiendo inquietudes y preguntas y cuestionamientos basados en esas lecturas, les voy a ir recomendando que las vayan leyendo y que vayan anotando algo que les llame la atención como un registro para ustedes y para mí de que vamos avanzando más o menos al mismo tiempo. ¿Se entendió el argumento hasta acá? Entonces les hago la pregunta específica. ¿Están pudiendo leer las lecturas guiadas sobre todo del módulo 2? ¿Alguien ha comenzado con esas lecturas? No. Hola, Rodrigo, ¿cómo te va? Bueno, entonces, muchachos, vayan fijando un poquito de tiempo para eso, porque después se pueden ir acumulando las lecturas. Otra cosa que les comento, cada módulo va siendo un poco más largo que el anterior y más cargado de materiales. Hola, Alan. Hola. ¿Cómo te va? El último fin de semana viajé a una... Qué lindo cuadro que tiene. ¿Ustedes lo ven a Rodrigo? Ya se desapareció. Pero no, por eso digo, pero les iba a comentar qué hermoso cuadro que tiene. Gracias a que se desapareció unos segundos, vi completo el cuadro y me encanta, como se ve desde aquí. Les iba a hacer una metáfora. Viajé a una provincia del interior de mi país y cuando uno está sentado en el avión, siempre está un poquito impaciente de que, bueno, ya, levantemos vuelo. Y no sé si alguna vez prestaron atención, los que viajan a menudo, que el comandante, aparte de esto, uno de mis programas preferidos es Catástrofes Aéreas. No sé si alguno de ustedes la vio. La cara de Alan, no. Impresionante la cara de Alan, de sorpresa y disgusto quizás. ¿No te gusta esa idea, Alan? Que te digan, mírate un capítulo. ¿Por qué? No está el micrófono abierto, me parece. Ahí está. Digo que qué buena combinación para cuando vas a volar esa. No, claro. Bueno, pero ¿qué pasa? Te enteras en esa serie, que ya lo sabemos todos igual, pero ya que está, comentémoslo como caso emocional. Cualquiera de nosotros sabe a esta altura del partido que las estadísticas dan que cuando te subís al auto deberías tener miedo, porque el auto es 1000 veces más peligroso que un avión. Pero ¿por qué no ocurre eso? Porque las sensaciones fisiológicas de estar encerrado en una lata gigante a 10.000 metros de altura es imbatible contra el auto que está sobre la tierra, sobre el asfalto. Bueno, les decía, entonces cuando uno está esperando salir, el comandante enciende los motores y primero el ruido parece que no los hubiera encendido y luego va subiendo y subiendo y subiendo de intensidad hasta que es muy potente el sonido y ahí arranca el avión y despega. ¿Por qué miro Catástrofes Aéreas? Porque es la mejor serie policial que vi en mi vida. En Catástrofes Aéreas, hasta que no se descubre el último tornillito que hizo caer un avión, no para la investigación. ¿Por qué? Porque obviamente hay vidas en juego y millones y millones de dólares. Entonces es muy interesante cómo razonan los directivos de estas asociaciones a veces internacionales de aviación y cómo trabajan en equipo juntos para detectar hasta el último detalle de por qué un avión se cayó. Por supuesto, un poquito duro de verlo, pero después viene la gran lección de todo lo que aprendés acerca del factor humano y de la tecnología en el asunto de la aviación comercial. Entonces, vuelvo de la metáfora del avión que va subiendo cada vez más de nivel y les digo, cada módulo contiene más cantidad de lecturas y empiezan a aparecer muchas técnicas
sobre todo a partir de control emocional, motivación, empatía y destrezas sociales. Hay muchas técnicas y sería bueno que esto se volviera cada vez más interactivo. Todavía estamos en una parte bastante teórica, aprendiendo qué son las emociones, qué significan, pero cuando ya demos de lleno en las 5 habilidades prácticas, sería bueno que cada uno de ustedes venga con inquietudes a las reuniones, fruto de las lecturas que hicieron. Insisto, dentro de lo posible, eso facilitaría que llegue la mayoría del equipo a... Nosotros hemos sacado una estimación cuando yo mandé el mail de 9 meses para diciembre. Sería bueno que todos estemos terminando el módulo 8, tanto aquí como en las lecturas. Pero por eso digo, hablo de dos, es una vía, tiene dos carriles, y por eso los voy a ir consultando cada tanto cómo van con ese carril, que no sea mucho, no sea cosa que se retrase mucho y se cree después una discrepancia. Pero aclaro nuevamente, en la medida de lo posible, si a alguno de ustedes se les complica mucho las lecturas, tendrán que tomarse allá es el invierno, ¿no? Enero, febrero, marzo, para poder completar la evaluación final de todo este proceso. Bueno, ¿alguna duda respecto a lo que dije? ¿Todo en claro? Bueno, ¿qué estuvimos charlando la última clase? Y se anunciaron unos videos. ¿Se acuerdan que quién se recuerda lo último que hablamos la última vez? Vamos a ver los videos. Claro, pero ¿cuál era el punto de enganche? ¿Qué estuvimos haciendo en el último encuentro? Estuvimos debatiendo bastante la cuestión de emociones y toma de decisiones. Habíamos dicho que emoción viene de la palabra motere en latín, que significa moverse. Por lo tanto, está indisolublemente pegada a la toma de decisiones. Nosotros solemos decir, bueno, pensemos fríamente. A ver, bajemos el tono de la discusión, de los sentimientos, hagamos a un lado las emociones y pensemos racionalmente. Ya las neurociencias han determinado que eso no existe. Por ejemplo, si lo hace Deep Blue, el supercomputador de IBM que aplastó a Kasparov en el 97, hace 22 años, si Deep Blue se comunica con sus programadores y les dice, yo pienso las jugadas contra Kasparov sin ninguna emoción, a Deep Blue le podemos creer. Pero a ningún ser humano le podemos creer eso, salvo que sea un psicópata o tenga algún tipo de enfermedad mental. ¿Y por qué no le podemos creer? Porque ya están las evidencias científicas. Todos los ajedrecistas que tienen un alto nivel de profesionalismo toman sus decisiones en una mezcla de racionalidad e impulso emocional. Los astronautas lo mismo. Las tropas de élite lo mismo. Los cirujanos, idem. Casualmente en el hotel, les voy a contar una cosita que a mí me encantan las coincidencias. Héctor, sé que sos quizá el que más lo entiende. Hay un autor, Deepak Chopra, que lo llaman sincronismos. Hay un libro de él, se llama Sincronicidad. Los sincronismos es cuando tú estás pensando en algo o pasó algo. Supóngase que me hubiera pasado algo en el avión, ¿no? Llego al hotel, prendo la televisión, me pongo a hacer zapping y encuentro una película, o encuentro catástrofes aéreas o una película que no sé cómo se llama, pero ahora se las voy a resumir, y tú dices, pero qué coincidencia esto. Y miren a mí lo que me pasó, les estoy hablando de los aviones, y había olvidado que en el hotel, haciendo zapping antes de dormirme, encuentro empezada una película con Tom Hanks, que es el mismo protagonista de Apolo 13, ya canoso, ya entrado en años. La película trata acerca de este caso extraordinario que hubo en 2009, donde un avión que despegó en Manhattan a unos 500 metros chocó contra una bandada de aves cuyos cuerpos destrozados, varios de ellos, apagaron los dos motores en el acto y dejaron planeando al avión con 155 personas a bordo. Tremendo el caso. Entonces, ¿de qué trata la película?
es una hazaña hasta hoy única en la historia de la aviación. El comandante pide, Mayday, Mayday, es la jerga, el SOS de los aviones, explica lo que le pasó y le sugieren 2 aeropuertos cercanos. Él estaba volando sobre el río Hudson y decide que no llega a los aeropuertos. Mejor dicho, calcula, intuye, no sé qué verbo, hay varios verbos que podría usar cada uno de nosotros. Cuando nosotros decidimos, les hago esta pregunta, no sé, a Jesús, cuando tú decides algo, Jesús, ¿decides solo desde el raciocinio o te das cuenta que puede haber otro factor? ¿Cómo haces para tomar decisiones en distintos terrenos? ¿Qué haces? Sí, es una combinación entre ambos, entre la razón y entre los sentimientos, como lo expliqué la reunión pasada, casi pues dejo de lado un poco lo sentimental, las emociones, y me voy un poco más al raciocinio, trato de equilibrarlo o que la balanza se vaya más al raciocinio. Ok, y en este caso del capitán que yo estoy contando, ¿qué verbo usarías vos? A él le dijeron, creemos que, ¿cuánto combustible tiene? Y él dijo la cantidad que tenía. Y dijeron, creemos que llega al aeropuerto. Él entendió que no. Entonces, ¿cómo, digamos, él calculó, pero no, nadie tiene la verdad absoluta hasta que no se va ahí? Vieron que hay situaciones que son, digámoslo así, estimaciones. Yo considero, ¿cómo lo decimos cuando hablamos con compañeros? Che, ¿por qué tomaste esa decisión? Bueno, estimé que, evalué que, calculé que, pensé que, intuí que. Este comandante toma la decisión de no ir dirigirse a los aeropuertos que le indican porque estima que no llega y acuatiza en el Hudson. Es muy interesante la película de ver si pero no sé el título porque la agarré empezada. Y las personas se desplegaron sobre las alas y esperaron el rescate que llegó muy rápido y no hubo una sola víctima en un accidente aéreo que hacía presumir tremenda tragedia. Curiosamente, ¿por qué se filmó esa película? No solo por la pericia extraordinaria del comandante, sino que le hacen un juicio, el ente regulatorio de la aviación, y hay una escena muy interesante donde medio que lo terminan acusando de que él puso en riesgo a las personas porque en el simulador aéreo otros comandantes muy expertos lograron llegar al aeropuerto, pero claro, con el simulador aéreo. No es lo mismo que estar arriba del avión. Entonces, no quiero. Vieron que se dice spoiler al que comenta el final de una película. De todas maneras, esto ya lo encuentran en la información o ven algún video en YouTube resumido y ya se sabe cómo terminó la historia. A él lo absolvieron. Lo que pasa es que por si no tienen oportunidad de ver la película, algo muy interesante que responde el comandante es que cuando le muestran el video del simulador aéreo, llegando a aterrizar en el lugar que le habían indicado, él pregunta, ¿cuánto ensayaron estos comandantes para llegar a esta grabación que me mostraron? No le pueden mentir, le tienen que decir la verdad. 17 veces habían ensayado el llegar al aeropuerto. Entonces él les dice, ¿ustedes me están comparando con un simulador de vuelo? ¿Ustedes saben lo que sintió mi copiloto y yo cuando nos dimos cuenta que estábamos por estrellarnos con 153 personas atrás? Yo tomé una decisión que creo que fue la mejor y salió bien. Ahora que ustedes vayan a una máquina y alguien practique 17 veces para llegar con éxito a un aeropuerto, es ridículo. Es muy interesante ver la cara de los que reciben ese comentario y finalmente le dan la razón al comandante y queda absuelto. No está mal que se haya hecho esa investigación porque en ese tipo de investigaciones como las que hay también en catástrofes aéreas hay que determinar qué tan bien actuó o no actuó un comandante y su copiloto porque todo eso se guarda
para la capacitación futura de los comandantes. Entonces es muy importante que hagan eso. Bueno, todo esto devino del tema del avance cada vez más rápido en las lecturas y en las técnicas, por favor, en la medida que puedan, y que nosotros estuvimos hablando de las tomas de decisiones. Y yo les comenté, vamos a ver 2 videos que se adelantan un poquito a la autoconciencia. Sí, ¿levantaste la mano, Héctor? Sí, nada más que ese fue el final feliz. Sí, el final. Si aplicáramos el raciocinio y lo hubieran declarado culpable, ¿cuál hubiera sido el otro final? Nada más suponiendo algo. No, el otro final supongo que podría haber sido que el comandante no se hubiera defendido a fondo, explicando lo que es un cerebro en estado de crisis, cómo se disparan las emociones, cómo tenés que pensar. Cuando estamos en crisis tenemos que pensar mucho más rápido. No se puede comparar un comandante que está practicando con un simulador con un comandante que está teniendo una crisis en un avión. Porque el cerebro, como venimos aprendiendo, y lo iremos profundizando, está sometido. Sometido no significa ni bueno ni malo, por ahora. Está sometido a una serie de sustancias, neurotransmisores y hormonas que no tiene el comandante que está practicando. Ese comandante que está practicando, cuando su avión se le estrella en el simulador, no pasa nada. Bueno, me voy a corregir, quizás se frustre, quizás tenga un poquito de miedo porque eso queda registrado, pero no tiene punto de comparación con la gravedad de tener que tomar una decisión arriba de un avión que ya no tiene motores. Imagínense cómo se dispara las hormonas del estrés, el cortisol, la adrenalina. Eso hace que el cerebro funcione más rápido, y cuando funciona más rápido es probable que cometa un error. Igual que manejar un vehículo a demasiada velocidad hace que incremente la posibilidad de accidente. ¿Querías comentar otra cosa, Héctor? Sí, yo me refería al veredicto, pues, que fue declarado inocente, ¿sí? Y me refiero a que aquí estamos estudiando las emociones. Quiero pensar que hubiera sido tanto la presión social en Estados Unidos que al final de cuentas iba a quedar libre, porque la presión y de todas aquellas personas que se salvaron, sus familias y todo eso, y aquí que estamos hablando de las emociones, yo creo que cualquiera lo hubiera declarado inocente ante un jurado, ¿no? Ellos Sí, muy buena. por la cuestión del seguro, ¿no? Por la cuestión del seguro, pero viendo y manejando las emociones, a como fuera, él estaba libre. Sí, coincido, muy bueno el comentario de Héctor. O sea, una cosa es el protocolo que tiene que seguir a veces la justicia o un ente regulatorio, y otra es una opinión pública contundente de un lado. Ese señor salió, lo muestra en la película y yo me acuerdo de esa época, salió en todos los noticieros del mundo, especialmente en los Estados Unidos, como un héroe. El juicio fue muy chocante, si lo hayan planteado. Es como dudar, pedirle cuentas a Mandela o a Gandhi, es incómodo, pero si yo soy procurador de esa nación, de Sudáfrica o de la India, por ahí lo tengo que hacer. Pero como dice Héctor, si ese juicio se hubiera ido un poquito en contra del comandante, igual hubiera sido reveído, porque la gente hubiera sido muy en contra, sobre todo las 155 personas y sus familias que fueron salvados por la sangre fría y la pericia de este hombre, muy experimentado, ¿no? Otro detalle. Miren qué diferente hubiera sido que ese avión lo comandara casualmente, coincidentemente, una persona con mucho menos horas de vuelo. Posiblemente otro habría sido el Cantar. ¿Esto también a qué nos remite entonces? Que las emociones nos asaltarán en mayor proporción si estamos haciendo algo en lo que no estamos cómodos o no estamos seguros. Si yo estoy realizando una tarea en la que estoy cómodo y tengo una sensación de seguridad interna muy alta, es poco probable que se me disparen las emociones. Pero si a mí por primera vez me ocurre algo con el auto, o en otra circunstancia, o en mi casa, una emergencia que yo nunca la había pensado, ahí es donde se disparan las emociones, con cierta lógica, ¿no?
Bueno, pero resumiendo lo de la clase anterior, resulta que nosotros llegamos a la conclusión, como lo dijo Jesús hace un ratito, que el mejor balance en la toma de decisiones es que intervengan. Este después va a ser el problema, ¿no? ¿Cómo se articula razón y emoción cuando estamos tratando un tema difícil? Por ejemplo, una actitud de un compañero. Entonces, es muy difícil de determinar, bueno, en qué porcentaje tiene que haber razón, emoción, etc. Lo que vamos a ver ahora en dos videos, Noé, que no sé si los tienes más o menos posicionados, a Jesús, Alan y Rodrigo, les digo que son los videos que se titulan Autoconciencia. Esperen que también los miro acá. Autoconciencia, el inconsciente. Hay dos, uno y dos. Los tienen, a ver, autoconciencia, el inconsciente 1, el inconsciente 2. En estos, todavía no empiecen, por favor, un segundito. En estos videos nos adelantamos un poquito a la primera habilidad práctica de la inteligencia emocional, que es la autoconciencia, y tocamos un tema súper delicado, que en este caso, el genio de Punset y sus productores de televisión le ponen un gran toque de humor. Nos enseñan lo extraño que representa para la mente humana tener un inconsciente que trabaja por nosotros, a veces a favor, a veces en contra. Entonces, en el video 1, ustedes van a ver que con mucho humor, un individuo se va a quejar de su inconsciente. Si lo tienen en punta, empiecen a verlo, por favor. Me avisan cuando terminaron. Ya, listo. Sí, Rodrigo también. Ok, Alan. Un segundito. Se hacía loop. Jesús, ¿pudiste verlo? ¿Me escucha Jesús? No, primero dijo uno. Hola Jesús, ¿me escuchas? A ver si no se abre.
Jesús se puso unos auriculares y me parece que no nos escucha. No sé qué ocurre. A ver, ¿Usted? Hola solamente Jesús. ¿Estabas viendo el video? Sí, yo lo terminé de ver. Ok, perdón. Bueno, entonces, ¿qué hemos visto? La presentación humorística, pero con un trasfondo muy serio, de un muchacho que se queja de su inconsciente, ¿no? Que es la mejor manera de abordarlo, ¿no? Con el humor. Eso no quita su profundidad y su seriedad. Ahora, en el segundo video, va a hablar, personificado, por supuesto, por el actor, va a dar su testimonio, el inconsciente. O sea, el testimonio del video que acaban de ver es el del ser humano completo, ¿no? Estoy harto de mi inconsciente, grita, ¿no? Pero ahora vamos a ver algo imaginario, como si el inconsciente pudiera hablar y defenderse y dar su versión de los hechos. ¿Qué es lo que hace ahí él en nuestra mente? Sobre el final, presten mucha atención, porque desemboca el video en un pequeño experimento muy revelador y sorprendente. Así que bueno, pónganse el video 2 acerca del inconsciente. Bien. Jesús, ¿has podido terminar? Rodrigo, ¿ya lo viste? Genial. Ok. Esperamos un segundito, Jesús. Bien, bueno, parece que Jesús también terminó. ¿Quién quiere comentarme qué vio? ¿Qué piensa de lo que vio? ¿Qué siente? ¿Qué sabe? ¿Quién quiere hacer algún comentario sobre esta realidad del inconsciente? Sobre todo sobre el experimento final, ¿no?
¿Lo sorprendió mucho esto o ya estaban bastante... ¿Cómo? Porque ustedes saben que a mí me interesa escuchar el testimonio de ustedes, porque Argentina dice que es el país más psicoanalizado del mundo. Yo no sé si tomarlo como un elogio o como algo catastrófico, porque muy bien no nos va. Pero en realidad el psicoanálisis es un aporte muy importante a la psicología moderna. Ahora, en México no hay ese furor, ¿no? Héctor, te escucho. Yo diría, o contribuiría con lo siguiente. Yo diría, bendito el inconsciente, que incluso es el que nos puede, hasta poniéndolo como ejemplo, mantener vivos, ¿no? Porque el inconsciente ya son programas que se han establecido en nuestro sistema, pero que nos ahorran mucho tiempo en querer volver a repetir eso a través del consciente. Simplemente, pues, si viene un perro, me viene correteando, mi inconsciente no se va a poner a razonar, pues, si me va a morder, si es bravo, si me va a doler. El inconsciente va a ordenar, corre y corre, ¿sí? Ya después vas a averiguar. Y bueno, en eso puedo resumir algo muy rápido, ¿no? Que bendito el inconsciente porque nos mantiene vivo y nos ahorra mucho tiempo. Bueno, en principio totalmente cierto eso, ¿no? La mente inconsciente dirige sin sin intervención de la mente consciente, valga la redundancia, un montón de funciones básicas y reacciones básicas, como dijo Héctor, sin las cuales no habríamos llegado hasta acá. Lo que sí es importante distinguir, que ustedes lo recuerden siempre, lo tengan presente, sobre todo si les hacen preguntas sobre el inconsciente, es que hay un inconsciente cognitivo y un inconsciente psicodinámico. El inconsciente cognitivo lo acabamos de ver en acción en el video 2, cuando el inconsciente del individuo que tiene que mover la taza ya decidió que la va a mover para acá o para allá. Entonces, eso es el inconsciente cognitivo, el que trabaja percibiendo cosas y tomando decisiones un microsegundo antes de la conciencia. Sobre eso no hay mayores dificultades, una vez que sabemos que existe ese papel en la mente extraño, de que hay una parte no consciente que toma las decisiones por nosotros, donde se acumulan, digamos, los problemas para nuestra facilitación, es en lo que se llama el inconsciente psicodinámico, descubierto mayoritariamente por Freud y después abonado por otros autores, donde ese trabajo del inconsciente psicodinámico explica muchas conductas de las llamadas irracionales del ser humano, empezando por las neurosis y terminando por algunos tipos de psicosis. Son temas que simplemente los mencionamos y los tocamos muy de pasada porque no somos profesionales de la salud mental. Somos facilitadores de las herramientas que provee la inteligencia emocional. Y a propósito de eso me acabo de acordar otro tema que quería charlar con ustedes. En general, cuando yo les conté que es la primera vez que hago un instructorado en equipo, en grupo. Siempre que he hecho instructorados, la persona, por ejemplo, he hecho instructorados con ejecutivos, con coach o con capacitadores, he hecho un instructorado con un médico y he hecho instructorados con educadores. ¿Esto qué indica? Que esos instructores tenían diferentes áreas de interés para ejercer la aplicación de lo que habían aprendido, lo que habíamos compartido. En el caso de ustedes, yo presumo que el área de interés del grupo son los distintos temas fundamentales en la vida organizacional. Léase, servicio al cliente, trabajo en equipo, liderazgo, resolución de conflictos. Repito, estoy presuponiendo, pero si no fuera así, si alguno de ustedes está muy interesado, a ver, Noé. Sí, yo también presuponía eso de que comentabas, que como para aplicarlo en el campo laboral, pero también veo y yo me siento en ocasiones frenado
pero por quererlo aplicar y ahora sí en lo laboral, pues porque uno está lleno de problemas, no nomás aquí, sino en las cuestiones intrapersonales y personales de la familia. Entonces, por medio de la ejemplificación que cada uno de nosotros damos, yo creo podríamos ver las dos pistas, ¿no? Desde lo personal hasta lo laboral, porque creo que sí, ese es el enfoque como que al que vamos, ¿no? De la familia y a eso, pero que en cierta manera pues es complicado desde esta óptica de lo laboral venir a decir, fíjate que con mi esposa hice esto, y con los hijos pasó eso, pues porque sí cuesta, ¿no? Cuesta trabajo. Entonces yo creo esa podría ser una de las modalidades que la podríamos tender hacia esas dos alternativas, dos opciones, los dos ejemplos. A ver si te entendí bien. Vos decís que podríamos tratar paralelamente la vida afectiva nuestra individual y el rol organizacional. Sí. Bueno, por eso, exacto, coincido y por eso los estoy consultando, porque les quería confirmar que ustedes estén de acuerdo en que la prioridad de cada uno de los miembros del equipo es la inteligencia emocional aplicada en las organizaciones. Insisto con esto porque cuando me tocó hacerlo con el médico, él me decía, yo quiero que enfoquemos a la salud pública. Cuando lo hice con los educadores, me dicen, yo quiero la inteligencia emocional en la educación, primaria o secundaria, según el caso que era. Aquí presumí, pero quería confirmar. ¿Por qué digo esto también? Porque cuando envié el mail con el tema de los materiales que vamos a ir compartiendo, voy a poner un ejemplo, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Un libro maravilloso de Stephen Covey, tengo el audiolibro también. Entonces, cuando uno está aprendiendo los 7 hábitos, por supuesto que es para todo tipo de organizaciones, también es para un docente, pero más bien cae en el rol del liderazgo de una organización moderna. Otro ejemplo, Inteligencia Intuitiva, que es otro audiolibro que a corto plazo subiría. En Inteligencia Intuitiva, la aplicación también es bastante más organizacional que educacional. Entonces, como se van a ir acumulando los materiales, hay una obra fundamental de Gallup, que creo que ya lo mencioné, que en algún momento podríamos compartir más adelante, un PowerPoint muy breve, donde Gallup descubre 12 pasos hacia la excelencia organizacional, que se le enseñan los líderes a los que ellos entrevistaron. O sea, es muy interesante eso, porque no es la obra de una mente brillante, como podría ser Deepak Chopra, que él establece unos principios en un libro y bueno, y mucha gente lo puede seguir porque admira a esa persona. Lo de Gallup tiene una envergadura mayor porque es una investigación muy exhaustiva de cómo logran eficiencia centenares de líderes en distintas partes del mundo y con eso compilan esa información y hacen un recorrido muy interesante. Y lo podríamos compartir, y por supuesto tiene muchos, pero muchos puntos de contacto con la inteligencia emocional. Por supuesto, algunos de esos pasos son más operativos que de factor humano, pero la mayoría caen en lo que estamos aprendiendo aquí. Entonces, salvo noticia en contra, estamos de acuerdo en que voy a ir subiendo. Vieron que yo les dije, voy a catalogar audiolibros e ebooks en el rubro esenciales o accesorios. Y dije que no era un juicio de valor, era mi criterio para ayudarlos a que ustedes vayan exponiéndose con material complementario a todo lo que estamos viendo y tengan un backup muy grande. Porque supongamos que el día de mañana ustedes pueden insertarse como instructores en una organización de capacitación. Si les piden dar inteligencia emocional en el trabajo en equipo,
lo mejor que les puede haber pasado es haber leído algunos libros sobre trabajo en equipo. Doy un ejemplo. En el libro El factor confianza, que es una obra de Stephen Covey Jr., el hijo de Stephen Covey, que ya murió, ya falleció, Stephen Covey padre, su hijo, en el libro El factor confianza, hace una investigación extraordinaria de lo que es la mentalidad. En Japón sí que funciona eso, él lo hace para los Estados Unidos, imagínense lo valioso que será para Latinoamérica. ¿Qué pasa cuando las organizaciones trabajan aprovechando la confianza que sus miembros y sus equipos y sus departamentos tienen entre sí para avanzar hacia las metas de rentabilidad? Porque acá a veces podemos apuntar más hacia que la gente esté bien, haya un buen clima de trabajo. Digamos que eso es el éxito sostenido, pero otras veces, como es el caso de la obra de Factor Confianza, Stephen Covey Jr. directamente muestra los resultados en rentabilidad de las empresas que practican buenos sistemas de gestión basados en la confianza. Entonces, ustedes tienen que ir incorporando. Yo lo incorporé todo esto en 20 años. Ojo, ahora quiero hacer un contrapeso y quiero citar una frase extraordinaria de Peter Drucker. Presten atención a esta frase. Yo que ustedes me la anoto ahí, aunque algún día vamos a ver el PowerPoint. Pero la frase es cortita, pero muy contundente. Sobreestimamos lo que podemos hacer en un año. Repito, sobreestimamos lo que podemos hacer en un año y subestimamos lo que podemos hacer en 5. Miren qué frase tan interesante y desafiante que dijo alguna vez un gran experto en organizaciones como Peter Drucker. Me gustaría que alguno de ustedes me diga qué es lo que entiende, porque es lo suficientemente breve la frase como para intercambiar comentarios, ¿no? A ver si estamos entendiendo lo mismo. ¿Qué impresión les dio, qué pensamientos les genera esta frase tan original de Peter Drucker? ¿Quién quiere decir qué entiende en esto que él dice? Si está de acuerdo, además, ¿no? ¿Alguien lo vivió, esta experiencia? ¿Cómo quieren comentar? ¿Por qué Peter Drucker habrá dicho algo tan curioso? Rodrigo, a ver, te escuchamos. Sí, el micrófono el micrófono no se escucha. No se escucha. No llega el... No se escucha. Qué pena. Bueno, tiene un problema de sonido. Mientras Rodrigo lo arregla... Alan, ¿qué entendiste de Peter Drucker? Alan, ¿nos escuchas? Ahí está, no tenía prendido el micrófono, pero como que están prendiendo y apagando el micrófono, porque aquí me parece que sí se pone y se quita. Pero bueno, pues lo que entiendo, creo que está muy directa la frase, ¿no? Muchas veces nos ponemos metas que no podemos cumplir en un año porque pensamos que es un tiempo muy largo, y al revés, ¿no? Viceversa, a los 5 años es mucho tiempo y pensamos que no, o sea, creo que está buena la frasecita esa. Bueno, o sea, vos la entendiste plenamente, pero no está mal recordar que a veces nos ponemos la meta de aprender algo en un año y no llegamos, y nos ponemos frustrados, deprimir un poquito, desanimar. Y cuidado que no nos pase al revés. Te dicen, che, la carrera de medicina o arquitectura o derecho son 5 años. Esos 5 años van a pasar igual. El punto importante es que van a llegar igual esos 5 años. Si algo me parece demasiado voluminoso, vamos a poner el ejemplo concreto de nuestro instructorado. Cuando yo les digo que voy a ir dosificando el material, es porque trato de evitar el efecto de que se asusten o se abrumen, porque yo podría subir todo de golpe. Miren, en Electromisiones, la empresa a la que fui, que nos vemos cada 2 o 3 años, les dejé en la notebook de uno de los representantes de ellos 15 gigas de información, lo mostré en pantalla, 7.300 archivos.
¿Qué pasa? A ellos no los vuelvo a ver por un tiempo, les hice toda una presentación, está todo encarpetado y demás, e hicimos un plan a 5 años. Entonces, acá planteo lo mismo. Poco a poco voy a ir subiendo material y en algún momento ustedes pueden sentir cierto desasosiego. Bueno, ¿cómo hago para leer todos estos libros o escucharlos con el @voice o los audiolibros, más los videos? Bueno, ahí es donde cada uno tiene que encontrar un plan de trabajo apoyándose en el Kaizen, presuponiendo que en un año es poco probable que logren agotar los materiales que hay para compartir. Pero en 2 o 3 años la cosa cambia drásticamente. Lo que quiero destacar, que a mí me hizo... yo lo sabía intuitivamente lo de Peter Drucker, pero ojalá me hubieran dicho la frase hace 20 años atrás. Porque a mí siempre me pasó este conflicto entre ponerme metas exigentes, no llegar, aflojar demasiado la marcha y no haber aprendido antes, ahora ya lo tengo bien internalizado, que hay que ponerse una marcha constante, lógica, sin estrés, permanente. Vieron que ahora los autos vienen, que le apretás el botoncito y te ponen una marcha piloto. En una, por ejemplo, si la ruta lo permite, ¿no? 110 kilómetros. ¿Por qué es bueno eso? Aparte de que no interviene casi el conductor. Porque el auto consume menos energía al ir una marcha constante. Entonces, aunque no somos un auto, nosotros los seres humanos, que no nos pase que subestimamos las metas a 5 años. Y las metas menores lo mismo. O sea, yo pienso que siempre digo que ya 2 años, plantearse que lo que se puede lograr en 2 años es muchísimo, más de lo que creemos. Igual a mí me pasó, se los conté, que me puse a bajar libros de internet porque es una mezcla de hobby y de defecto profesional, y ya pasé los 65.000 libros. A mí me desbordó todo eso, pero bueno, me he planteado lo mismo que estoy comentando acá. Me he planteado que simplemente necesito un año más, como mínimo, para terminar de ordenar todos los materiales que son para mí una nueva etapa. Entonces, bueno, si alguien quiere comentar algo más de esto o hacer alguna pregunta sobre el tema, la frase de Peter Drucker surgió en función de cómo iremos manejando los materiales que vamos compartiendo. Si quedó alguna duda o hay alguna objeción o tienen una idea distinta, por favor, lo comentamos ahora. Igual siempre está el WhatsApp, el mail, para decir, bueno, me puse a leer este libro, no pude por tal cosa, qué hago, etcétera. Tienen mi apoyo permanente. Bueno, seguimos adelante entonces. Les pido que abran el PowerPoint. Vieron que ahora nos vamos a ir manejando a veces con distintos PowerPoint, pero volvemos al original, que supongo que lo tienen todos. Y ahora que lo pienso, ese nunca lo subí al Dropbox, pero mañana lo voy a subir. Porque Jesús sí lo recibió. Rodrigo, no sé si lo tienes. No lo tienes. Bueno, no sé cómo. Y tienes el de, por lo menos, el del módulo 2, que eso se lo bajan del Dropbox. ¿Pueden hacerlo ahora? Alan, ¿lo tienes? Porque hay unas pantallas que se solapan. Podríamos trabajar con el de... Bueno, ahí lo compartió Alan. Entonces, Rodrigo, si lo puedes bajar del mismo Skype. Vamos en el archivo que se llama IE, vamos a la pantalla 13. Porque veníamos de la 12, habíamos definido en profundidad qué es una emoción, qué es un sentimiento, un estado anímico. Habíamos pasado por la definición de la Real Academia, la cuestión de los sentidos, ideas o recuerdos, y desembocamos en un listado, no sé cómo llamarlo, en un punteado de un especialista que se llama Melvin Kinder, como el huevito de chocolate, Kinder, Melvin Kinder. Es un psiquiatra que ha publicado un par de libros muy interesantes sobre las emociones, y él en un momento dice que hay 6 mitos acerca del mundo emocional, y sería bueno que los repasemos.
A veces quizá, insisto, si ustedes van a dar un seminario de inteligencia emocional en el liderazgo o en el trabajo en equipo, no se puede hacer esta disquisición fina, mostrando los PowerPoint y demorándonos mucho en ellos. Pero es importante que ustedes hagan este aprendizaje, yo lo repaso también, porque sobre estos 6 mitos sobrevuelan muchas de las problemáticas que la gente plantea en actividades de inteligencia emocional. Por ejemplo, vamos al primer mito, que Kinder llamó el mito de la uniformidad. Todos somos iguales en nuestra composición emocional, toda la gente normal y saludable, con comillas, tendría que sentir y responder de la misma manera. Esto no existe en la vida real, ustedes ya lo saben, son personas experimentadas, profesionales, no existe. Sin embargo, la mente tiende a que suceda eso. Y muchos creen que reducir la conflictividad en la empresa es uniformar emociones, y no tiene por qué ser así. Lo que hay que unificar es criterios y crear un sistema, si se quiere, democrático, si es un grupo de líderes o es un equipo, para la toma de decisiones, pero no tiene por qué haber uniformidad emocional. ¿Esto cómo se traduce a la vida real? Que, como hemos ya charlado en algunos casos, estamos analizando la situación, una actitud que tomó un compañero, y Rodrigo va a sentir una cosa, y yo voy a sentir otra, y Alan va a sentir otra. Y eso es lo normal y saludable. Esa diversidad es lo normal y saludable. Pero, por supuesto, plantea un desafío que es manejar, como en la familia, manejar hijos con distintos temperamentos, manejar un equipo con compañeros que sienten cosas distintas acerca de un mismo hecho. Si quieren arrancar, que toquemos, digamos, lo más arduo y lo más complejo de lo que se puede hablar, es la vida misma. Estamos existiendo, viviendo como entidades individuales, cuerpo, mente, y tenemos distintas religiones, distintas filosofías, distintos paradigmas psicológicos, distintos paradigmas culturales. Lo que está bien en un país no está del todo bien en otro. Lo que es correcto en una cultura, en otra cultura no funciona. Algunas personas tienen mucha fe en una religión y otros no tienen ninguna religión. Entonces, la vida misma en su totalidad nos muestra que no existe esa uniformidad y no va a existir nunca, gracias a Dios. Los totalitarismos en la historia, de todo tipo, a veces fue la Iglesia Católica, otras veces fue el comunismo, etcétera, han intentado uniformar la mente de los individuos sin éxito, por fortuna. Y ahora dicen algunos especialistas, vieron que solemos decir que estamos viviendo una época tremenda, mucho divorcio, muchos problemas de todo tipo. ¿Quién opina un poco así, que estamos en un mundo muy caótico? Díganme espontáneamente, ¿quién tiene una visión un poco pesimista de la actividad del mundo? Salud, Jorge. ¿Tornudaste o fue una tos? Fue tos. Tos, bueno, perdón. Bueno, a ver, tu visión del mundo y de nuestras vidas, Noé, ¿cuál es? No, yo iba a hablar acerca de la uniformidad. Ya, okay. según los datos que he estado leyendo y videos que han aparecido en, no sé si es en China o en Japón, que están tratando de unificar los comportamientos de la población mediante el registro digital que hay en las cámaras en la ciudad, en la orbe. Y entonces cuando se quejan o hay alguna mala expresión hacia el gobierno en turno, les van quitando puntuaciones para restringirles servicios, ¿no? Servicios que el mismo gobierno ofrece, como sistema de salud, como empleo. Entonces les van haciendo como una especie
carnet malo para restringirle todo eso y llevarlos ante corte, ¿no? O sea, es una cosa bien mal viajada que parece de película de ciencia ficción, pero son los primeros, pues como pruebas que hacen ahí en la comunidad y en los aeropuertos o en la vía pública están tratando de registrar, hacer todos esos récords con la población para tenerlos ahora sí que al unísono todos, ¿no? De cómo piensan, cómo se expresan y restringirles con el objetivo de tenerlos de alguna manera controlados. Bueno, la verdad que me apena esa noticia, no la conocía y yo pienso que cualquiera de nosotros no recibe con agrado o dígame la verdad si les gusta, digamos, que un gobierno haga eso. No es muy del agrado, no es agradable emocionalmente sentirse vigilado y controlado. Ahora, desgraciadamente hay historiadores o antropólogos que dicen que hay culturas más proclives a dejarse controlar y vigilar que otras. No sé si sabían esto, que hay historiadores que señalan, por ejemplo, China, históricamente, tal vez por la cantidad de gente que hay en ese país, ha tenido durante centenares de años emperadores y de ahí pasaron al comunismo. Y ahora tienen un sistema mixto, mucho control estatal y funciona. Y capaz que muchos chinos son felices con eso. Pero en Occidente tenemos más lo de la Revolución Francesa, la Revolución Americana, el capitalismo de mercado que permite que si bien te empuja con el tema del consumo y demás, te da una libertad individual que me parece que, no sé, yo por lo menos la compro. Digo, prefiero vivir en Argentina que vivir en Irán o en Corea del Norte o en los países que son muy ricos, o si Japón implementa este sistema, yo prefiero seguir viviendo en Argentina con todo su caos económico que ser un japonés vigilado y controlado. Ojalá que no, porque esas medidas también se pueden rever, como dijo Héctor, hay que ver qué dice la población. A veces los gobiernos prueban a vigilar o controlar y la población se rebela. Vamos a ver qué ocurre con eso. Pero les pedía su visión general del mundo. ¿Por qué es corriente? Sí, a ver, Jorge, la tuya. Ya no es tos, de verdad, ¿eh? ¿Cómo? Ya no es tos. No te escucho bien. No, nada. Perdón. ¿Pero qué decías? Porque por ahí no... Creo que ya ahorita con las noticias que muy rápidamente llegan de un país a otro, se magnifica el comportamiento humano, pero no creo que sea la mayoría. Pues yo sí creo que la gran mayoría de las personas somos buenas, queremos ser felices, queremos ayudar más, queremos tener una familia. Vi una película, se me hizo muy interesante, era de un ruso como del año 1000, pues más o menos, y le gustaba lo mismo que me gusta a mí, llegar a su casa, estar con sus chamacos, comer, escuchar música. Y bueno, y era una película rusa que supuestamente era de hace 1000 años. Entonces, sí es cierto que como que se ven más cosas feas, principalmente en redes sociales, pero no creo que sea que más personas estén haciendo cosas malas. Son más los que se juntan, los que están o en iglesias o en asociaciones o simplemente unos con otros, pues, ahí echándose la mano todos. Bueno, la verdad que me congratulo de esa visión, Jorge. Yo ahora estoy leyendo un libro que después les voy a compartir, el TXT, porque lo voy copiando. Hay libros que son raros. Yo estoy suscrito a un servicio que se llama script.com, donde podés leer muchos, a veces te podés bajar el libro y a veces lo podés leer en línea. Y algunos pedazos se pueden copiar de un autor que se llama Jáuregui, un español. El libro sobre el humor arranca con un análisis parecido a lo que dijo Jorge, que no nos contagiemos un mal humor general permanente, que sería un estado anímico,
con el tema de las cosas que pasan. Por supuesto, México es un país que tiene sus problemas importantes de inseguridad, narcotráfico y demás, pero este español dice, lo que sale en los medios, por una cuestión lógica de marketing, es siempre lo negativo. Entonces termina creándonos una sensación de que todo está cada vez más fuera de control. Sin embargo, por ahora lo menciono, después les voy a mandar libros de él, hay una gran autoridad, que no sé, es una cruza de psicólogo y antropólogo, que se llama Steven Pinker. Steven Pinker es un gran estudioso de la mente, tiene algunos libros brillantes, y él es un analista de la cultura y de la antropología. Ese hombre anda recorriendo el mundo, hace poco estuvo en Buenos Aires, explicándole a los seres humanos, con estadísticas en la mano, que vivimos en el mejor mundo de toda la historia de la humanidad. Así es. Steven Pinker toma de fuentes diversas cómo se vivía en el Imperio Romano, y antes también, los asirios, los babilonios, después cómo se vivía en la Edad Media, y cómo se vivió en el siglo XX, donde llegamos a una escala de horror insuperable. Es verdad que tuvimos, vieron como en la bolsa, en los gráficos que van para arriba, Facebook, por ejemplo, y cuando sale la noticia de que se están robando cuentas o difundiendo malas noticias en Facebook, el gráfico cae drásticamente, porque la gente vende sus acciones de Facebook porque cayó la reputación, pero luego vuelve a subir, y si la acción vuelve a subir, vuelve a alcanzar un nuevo pico máximo. Pinker dice que obviamente los 6 años de la Guerra Mundial fueron un horror sin precedentes en la historia de la humanidad. La cantidad de gente muerta y la manera en que se la exterminaba no tiene precedentes. Ni los mayas, ni los romanos, ni los rusos, ni los mongoles. Nadie hizo la atrocidad que hicieron los nazis. Pero a partir de ese momento, el mundo experimentó una consolidación de la democracia, de las libertades humanas, los bienes y servicios que se produjeron, revolucionaron muchas mentes, con toda la mala prensa que tiene la televisión. Entre otros, Steven Pinker mismo dice que la buena televisión mejoró las mentes de los seres humanos, que algunas películas de Disney mejoraron la cultura de los niños de cada generación. Y ahora tenemos mucha libertad, por lo menos con un poder adquisitivo muy básico. Tenemos acceso a distintas fuentes, bueno, la más grande de todas es Internet y sus subderivados, donde se están empezando a producir revoluciones educativas. El otro día salió un profesor que tiene, no sé, creo que 10 millones de alumnos en el mundo enseñando matemáticas. Se están produciendo noticias muy positivas, pero que no son marketineras. No las vamos a ver normalmente en las noticias de la televisión porque vende mucho más las peleas de gobierno, los asesinatos, los divorcios célebres, las patologías nos llaman la atención, somos morbosos. Yo no les voy a negar, yo me voy a exponer ahora, después tomamos un café y volvemos en 5. No les voy a negar que veo catástrofes aéreas porque siempre me llama la atención. Me pregunto qué sentirá un ser humano cuando está sintiendo cerca la muerte. Cuando le dicen que el avión está fuera de control o lo siente directamente. Yo me pongo en ese lugar y no termino de sorprenderme y no termino de entender, y nunca lo entenderé porque no hay con qué entender eso. ¿Qué son esas situaciones extremas? Entonces, es obvio que tenemos que autoeducarnos para guardar un equilibrio entre conocer qué pasó en Auschwitz, porque no sé si están enterados que hace poco se hizo una encuesta en Estados Unidos. Esto sí que, lo que voy a decir sí que es preocupante, y Pinker lo tiene que poner en la balanza, ¿no? El 66% de unos jóvenes norteamericanos entrevistados hace 3 o 4 meses, el 66%, 2 de cada 3 jóvenes, no sabían qué es Auschwitz. Algunos arriesgaron y dijeron a alguna ciudad alemana o de centro de Europa, no saben lo que pasó en Auschwitz. Y eso es preocupante. Sucedió solo hace 70 años. Es casi imposible que vuelva, pero no del todo imposible. Porque depende de nosotros, depende de los seres humanos.
que no caigamos en el liderazgo ciego, en el seguimiento ciego, perdón, de un líder loco como Hitler. Y bueno, eso para mí supera todas las tramas de cualquier serie de Netflix. Por eso vuelvo a ver esos materiales. Les decía que miro Catástrofes Aéreas porque hay un punto en donde quiero ver situaciones extremas y tratar de entender qué pasa con eso. Y por eso vemos los noticieros también, nos llaman la atención las noticias fuertes de cómo mataron a fulanito o a menganito. Pero como dijo Jorge, la realidad es otra a nivel estadístico. Y acá sí que son importantes estas estadísticas. Vivimos en una época, pongámoslos con comillas, porque hay mucha gente que sufre, pero es una época dorada dentro de la historia de la humanidad. Y se siguen abriendo posibilidades con la revolución tecnológica de que más gente salga de la pobreza y pueda vivir con dignidad. Y si es posible, con la máxima libertad posible, aun cuando nos acaba de contar Noé esta mala noticia de Japón. Bueno, cortamos 5 minutos y bueno, o bien me hacen algún comentario adicional sobre Pinker, como ven lo de Pinker, lo que él dice, o bien seguimos con la siguiente pantalla. ¿Volvemos en 5? 5. Sí. Bueno, muy bien.